Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el día, de acuerdo a la ley de Moisés, debía cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Ahora, Señor, ya puedes dejar a tu servidor morir en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que revelará a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días reflexionamos el Evangelio. Empezar nuestra labor cotidiano implica iluminados bajo el Evangelio para crecer en la fe, para que todo lo que hagamos siempre sea con un sentido profundo y verdadero y divino, porque el día a día se vive con la gracia y la ayuda de Dios. Como todas nuestras intenciones, siempre es rezar por nuestra patria, por el Perú, por el bienestar de cada peruano, por una estabilidad política, que también eso ayuda mucho por una estabilidad económica. Y es vital. ¿Para qué? Para llevar una vida más digna, todos los peruanos, de todos los niveles. No solamente hablamos de los más vulnerables, desprotegidos o desfavorecidos, sino también de todos aquellos empresarios quienes al perder, diríamos así, medios de cómo seguir laborando en la actividad económica que ellos siguen, hay toda una cadena detrás de ellos que se arrastra, que también van perdiendo más empleados, proveedores, etc. Y eso le hace mucho daño a muchos peruanos. Y encomendando entonces a nuestra patria, ¿no? El Perú, también por esta pandemia. Hay un rebrote bajo esta variante Omicron, un rebrote, y lo ha dicho el Ministerio de Salud. Al 75% están ocupadas todas las camas UCI a nivel nacional. Al 75%. Esto quiere decir que en estas fiestas, ahora que se acercan de Año Nuevo, tenemos que cuidar los protocolos propios, estar en familia, ¿no? Los cuidados pertinentes y evitar salir a lugares donde haya mucha afluencia de gente, que puede ser muy peligroso para nuestra salud, ¿no? Entonces es momento de seguir cuidándonos, para cuidar también a los nuestros.
¿Qué nos dice el Evangelio del día de hoy? El Evangelio del día de hoy nos presenta a Jesús que es llevado al templo, presentado al templo según la ley de Moisés. Recordemos que Jesús más adelante en su vida pública nos dirá: no he venido a abolir la ley de Moisés, sino he venido a darle plenitud. Pues desde que nació, el Hijo de Dios se ha sometido a las leyes civiles, a la ley religiosa de Moisés. Y la ley de Moisés prescribía que todo primogénito varón a los 8 días de nacido sea presentado al templo. Y eso hacen sus papás. José y María van a presentar al niño al templo. Es por eso que se dirá que Jesús ha nacido bajo la ley. Un niño nacido bajo la ley. Esto nos sugiere la humanidad propia de Jesús, su naturaleza, como la nuestra, que está sujeto a todo tipo de leyes, a la ley civil, a la ley religiosa, ¿no? Por eso es que Jesús, cuando cura, por ejemplo, a los leprosos, ¿no? Los leprosos que se acercan, esos 10 leprosos, o también la otra curación de un solo leproso, el milagro que hace de curarlos, Jesús les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes o al sacerdote y hagan lo que manda la ley de Moisés. Con esto Jesús asegura y dice justamente el cumplimiento propio de la ley, ¿no? Entonces, Jesús siempre ha mostrado ese respeto y el cumplimiento de la ley. Lo que hace Jesús en el fondo es la plenitud de lo que la ley había olvidado: el amor, la misericordia y la compasión. Pero bueno, aquí Jesús nos muestra de que sus padres están sujetos a las leyes políticas, sociales, culturales, religiosas del momento. Es una familia como todas las demás. Por lo tanto, la presentación en el templo es también ver a Jesús, lugar donde después desempeñará mucho su misión o su labor de evangelización. A los 12 años se pierde y lo encuentra en el templo. Discute con los maestros de la ley, les pregunta, conversa, echa a los mercaderes de la casa de oración del templo. Él mismo habla de: tiren este templo que yo lo voy a edificar en 3 días. Y muchos decían: este está loco porque 46 años ha tomado construir este templo y este lo va a levantar en 3 días, y se refería al templo de su cuerpo. Es decir, el templo ha sido y es y era para los israelitas el centro del encuentro con Dios, el culto que le dan a Dios. Ahí se presenta Jesús como Dios, la divinidad que entra en el templo. El cumplimiento de todas las profecías, la llegada del Mesías. ¿Dónde? En el recinto sagrado, donde le dará el verdadero sentido de la ley, donde Dios forjará desde ahí e imprimirá en los corazones de todos sus seguidores y discípulos la misericordia, el amor y la compasión. Y precisamente en el templo, cuando es presentado, sus padres encuentran al profeta Simeón, un hombre lleno de espíritu y sabiduría, que esperaba, dice, y aguardaba ver la salvación de Israel. Y es cuando María se presenta, lo saluda con una efusividad, diciendo: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Alguien que ha esperado mucho tiempo, alguien que ha tenido la suficiente paciencia, alguien que ha estado siempre en oración,
alguien que ha deseado ver y escuchar lo que muchos otros también desearon ver y escuchar, pero nunca pudieron. Pues ahí está Simeón alabando a este Dios, pero por lo menos diciendo algo muy particular a su Madre María. Este niño será como una bandera discutida, causa de caída, causa de resurrección, y pondrá al descubierto las intenciones de todos los corazones. Esa es la misión de Jesús. Causa de caída o causa de resurrección, pues sí. El que se cae es porque lamentablemente no está muy seguro, no tiene fijación segura sobre la fe, sobre lo que cree. Y Jesús siempre tratará de sostener a aquel quien quiera caer en la fe. Pero hay muchos que caen y sucumben. Por eso es que Jesús viene a llamar a la conversión. Y para eso muchas veces hay que tumbar esquemas pasados, anacrónicos, de pecado, y pasar a nuevos para sostenernos ahora de Jesús. Y así, ponerlos al descubierto las intenciones del corazón también es algo muy fundamental en la misión de Jesús. ¿Qué significa esto? Pues Jesús cantará sus verdades a quienes no cumplen la plenitud de la ley, en este caso los escribas, los fariseos, esos maestros de la ley, que simplemente miran la condena, pero Él siempre pone al descubierto las intenciones oscuras de estos que viven de la ley, se jactan de la ley, se jactan de la religión para esclavizar a otros. Jesús viene a cambiar estos esquemas de una religión anquilosada, de una religión que se ha convertido en monopolio de algunos para destruir a otros. El profeta Simeón ya lo dice a su madre: y a ti una espada te va a atravesar el corazón o el alma. Es decir, prepárate por la misión de tu hijo de querer cambiar y amar a la conversión a los pecadores. Tendrá que sufrir el suplicio de la cruz. Y es el momento en que a ti, María, te llegará un dolor tremendo y grande que como madre tendrá que procesarlo y asumirlo, y que lo entenderá siempre a la luz de la resurrección. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tenga un bonito y bendecido día en el Señor.